What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde. Estados Unidos anunció en las últimas horas el despliegue de una gran fuerza militar en las aguas del sur del Mar Caribe, cerca de Venezuela. 4.000 soldados, 3 buques, un submarino de ataque, aviones de reconocimiento P-8 Poseidon, varios destructores y un barco de guerra equipado con misiles. La operación, según palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, busca detener el flujo de drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos. Leavitt aseguró que la administración de Donald Trump está dispuesta a usar todo su poder para llevar ante la justicia a los responsables del narcotráfico, reafirmando que el gobierno de Nicolás Maduro es considerado por Washington como un narcorégimen y que el presidente venezolano es un fugitivo. No es la primera vez que Estados Unidos recurre a la narrativa del narcotráfico como argumento de intervención. En Colombia, el llamado Plan Colombia significó durante 2 décadas una fuerte militarización con asesoría estadounidense que nunca paró el negocio de la droga, pero sí consolidó la presencia del Pentágono en la región. Venezuela aparece ahora bajo el mismo esquema: criminalizar a un gobierno contrario para justificar un despliegue armado. El Caribe, más allá del discurso antidrogas, es un espacio de alto valor estratégico. Por sus aguas circula una buena parte del comercio internacional y frente a sus costas se concentran grandes reservas del petróleo del mundo. Además, en la última década, Rusia y China han estrechado lazos con Caracas mediante acuerdos energéticos y financieros, algo que preocupa profundamente a Estados Unidos. El movimiento militar de Trump no solo busca presionar a Maduro, sino enviar un mensaje a sus rivales y detener sus avances en la región. Ante esto, el gobierno venezolano anunció la movilización de miles de milicianos preparados para enfrentar cualquier agresión armada en el territorio y calificó las palabras de Leavitt como una amenaza que pone en riesgo la paz y estabilidad de la región. Falta ver cómo responderán los gobiernos de la región. ¿Podría, por ejemplo, la CELAC jugar un papel en esta situación? La disyuntiva es clara: o se reafirma la integración regional como contención frente a la agresión, o la región seguirá siendo el escenario de una doctrina Monroe recargada. Y conviene recordar que si bien existe flujo de droga por Venezuela, las rutas principales siguen siendo Perú, Bolivia, Colombia hacia Centroamérica para llegar hasta Estados Unidos o Europa. La operación, por tanto, parece menos orientada a combatir el narcotráfico que a sostener la narrativa de un enemigo externo. La pregunta de fondo es si los pueblos y gobiernos de la región permitirán una vez más la reutilización de viejos guiones de injerencia armada o si en nombre de la integración y la paz lograrán contener de alguna manera la amenaza que no solo apunta contra Venezuela, sino contra toda la soberanía latinoamericana. ¿Estamos ante una escalada que puede desembocar en un intento de asalto al Palacio de Miraflores o se trata de una nueva puesta en escena de la administración Trump que se desinflará? Esto nos preguntábamos hoy en el editorial del diario Red, que les recomendamos leer en su integridad. Y hoy en La Base América Latina hablamos de despliegue militar de Estados Unidos en el mar frente a Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina.
4.000 soldados, submarinos, portaaviones, aviones. ¿Qué pasa en el Mar Caribe y qué hace Trump? Marco Teruggi. Bueno, tenemos un despliegue militar y un despliegue mediático de titulares, de filtraciones, una gran operación para mostrar que están llegando ya a las costas venezolanas. Así que vamos a analizar paso por paso qué es lo que está pasando, qué es lo que quieren que pensemos que está pasando y qué es lo que eventualmente podría suceder, aunque es difícil anticiparse, pero algunas hipótesis podemos hacer. Estefanía, ¿qué justificaciones al belicismo estadounidense has encontrado por los medios? Bueno, precisamente los medios estadounidenses no dejan claro de qué se trata esto. Algunos lo llaman guerra, otros lo llaman despliegue de fuerzas o de tropas. Así que vamos a ver cómo nos van contando, como decía Marco, esta historia de qué es lo que pretende hacer Estados Unidos y cómo para ellos existe una justificación clave. Y también vamos a analizar un poquito cuán preparadas están las Fuerzas Armadas de Venezuela para esa suerte de operación especial. También vamos a contar con periodista y analista internacional y fundador de Opera Mundi desde Brasil, Breno Altman. Así que vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El Mar Caribe se ha convertido en escenario de batalla naval. Estados Unidos decidió mover piezas y desplegar 3 destructores en el Caribe Sur con un objetivo en la mira, el Palacio de Miraflores en Caracas. Al menos es lo que se desprende de los titulares de la prensa internacional que dieron a conocer la noticia. Aunque claro, se sabe o debería saberse, entre los titulares y la realidad existen distancias, como explica Estefanía en este programa cada día. En este caso, el movimiento fue informado en primer lugar por la agencia británica Reuters, que anunció que 3 destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis están por llegar a la costa de Venezuela con a bordo 4.000 marines. Ya voy a explicar qué son este tipo de barcos, destructores, qué armamentos cargan, pero por el momento detengámonos en la noticia del despliegue de los barcos militares en el Caribe, que fue acompañado por declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que veíamos al inicio, pero que vamos a escucharlas de nuevo porque generaron mucho ruido en las redes sociales. Thanks, Caroline. I wanted to ask about the 3 U.S. warships that are being sent to Venezuela, and there's 4,000 Marines on board. Are you looking at possibility of boots on the ground there? What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. And with that, I will leave you all and we will see. Bueno, tenemos aquí 2 cosas entonces. Por una parte, la noticia filtrada de Reuters del despliegue de barcos militares en el Caribe y al día siguiente un discurso de la Casa Blanca con frases de amenaza como que Trump está preparado para usar cada elemento del poder americano y que en Venezuela no hay un gobierno sino cártel cuyo jefe, es decir, el presidente Nicolás Maduro, estaría prófugo de la justicia estadounidense. Una escalada en la batalla naval y también una escalada en la narrativa, 2 movimientos juntos, misiles y declaraciones. Sí, y de hecho, si ampliamos unos días más el foco analítico, podemos ver que en pocas semanas pasaron 3 cosas claves para entender este momento de pico de escalada o presión sobre Venezuela. Estefanía, recordás bien, ¿no? Porque acá lo estuvimos analizando en profundidad. Claro que sí me acuerdo. De hecho, lo primero fue a fin de julio cuando Washington designó al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista internacional. Es decir que, dicho de una forma más sencilla, pasó a reconocer al gobierno venezolano ya no como gobierno, sino como cártel de droga. Y esto es muy importante ahora porque el planteamiento de Washington es que no busca hacer un cambio de régimen en Venezuela porque no hay presidente o un régimen, sino un narcotraficante al frente de un cártel. Un tema semántico con muy profundas implicaciones. Claro, porque la narrativa prefigura los actos. El segundo paso dado por Estados Unidos fue aumentar la recompensa por Nicolás Maduro a $50 millones, pasando a ser así la más alta en la historia de las recompensas. ¿Y cuál fue el paso número 3? Paso número 3, la filtración del New York Times al día siguiente del aumento de la recompensa acerca de la autorización
autorización dada por Trump al Pentágono para que los militares puedan intervenir en la lucha contra los cárteles considerados organizaciones terroristas por Estados Unidos. Hicimos un programa sobre ello, véanlo. Una noticia que, si bien abarcó a los países que tienen cárteles clasificados como terroristas, como Colombia o México, puso en la mira principalmente a Caracas. Che, hay como muchas filtraciones en pocos días en temas tan importantes. Se ve que en los filtradores de información andan como muy activos. Y así llegamos al actual despliegue en marcha en el Caribe Sur, presentado como una operación con Venezuela en la mira. Así que si ponemos todas las partes juntas, Cártel de los Soles, recompensa, autorización del Pentágono para actuar y ahora los barcos, tenemos una secuencia muy pero muy visible que busca presentar a Washington moviéndose en el tablero para acercar o presionar a Venezuela. De hecho, diría que es sospechosamente evidente porque, como reza el dicho, guerra avisada no mata soldado. Al menos que no haya que pensar lo que está pasando ahora en pleno desarrollo en un formato clásico de guerra, sino en una ingeniería que busca ser más sofisticada, aunque, digámoslo, poco original, porque miren este titular en la pantalla de la BBC de Inglaterra. Estefanía, ¿podrías leerlo, por favor? Claro que sí, Marco. Dice: lo que se sabe de la fuerza militar que Estados Unidos desplegó cerca de Venezuela tras haber acusado a Maduro y a miembros de su gobierno de narcotráfico. Suena como un titular que habla sobre lo que está pasando justo en estos momentos, ¿no? Claro, y si yo lo leyera sin saber muy bien qué está pasando, lógico es lo que está pasando ahora, pero porque ahí están los dos elementos centrales. Washington acusa a Maduro narcotraficante y ofrece la recompensa, y acto seguido despliega fuerzas militares en el Caribe. Pero, escuchen bien, el titular que acabamos de ver no es de ahora, sino de abril del 2020, o sea, hace ya más de 5 años. Abril de 2020 era el último año de gobierno de Trump. Estados Unidos no reconocía a Maduro, sino a un tal Juan Guaidó, y estaba en marcha la política de esta llamada máxima presión, el cerco contra Venezuela. Hay que reconocer que, visto así, lo que está pasando no es para nada original y parece repetirse una secuencia con el mismo encadenamiento de pasos, aunque, claro, la misma táctica puede producir diferentes resultados en circunstancias distintas, ¿no? Bueno, imagino que eso pensarán en los pasillos de la Casa Blanca y en el Departamento de Estado. Y ese es el punto clave, la lectura de la correlación de fuerzas que están realizando quienes comandan este nuevo asalto a lo que se ha convertido en una fortaleza sudamericana. En particular, Marco Rubio, al frente de la política exterior de Estados Unidos, ahora secundado por Christopher Landó, también del Departamento de Estado, encargado de realizar declaraciones contra Miraflores, en particular contra el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. ¿Cuál es el cálculo de Rubio, Landó y el Club de Halcones Cubano-Americanos de Florida? Ya vamos a ir a eso. Pero antes veamos algunas reacciones internacionales ante el despliegue de Washington en las aguas casi venezolanas. Estefanía, adelante. Una de las primeras reacciones fue la del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, que denunció el despliegue de fuerzas militares y navales en el mar que comparte con Venezuela y acusó directamente a Rubio y lo calificó como parte de su agenda corrupta. Quien se pronunció también fue, de hecho, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, con una histórica postura de política exterior mexicana. No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución. Lo dice claramente nuestra Constitución y es nuestra posición siempre: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. La no intervención, que todo se resuelve con diálogo. Todo se resuelve con diálogo. Evidentemente no es la posición de Marco Rubio y su pandilla. Y quien habló también fue el presidente colombiano, Gustavo Petro. Escuchen. Los gringos están en la olla, se piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo. Porque irían estos grupos a apoderarse de las riquezas del subsuelo, minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida.
Mucho cuidado con lo que dice Gustavo Petro. Primero, la denuncia de un intento de acción militar por parte de Estados Unidos para realizar el regime change en Venezuela. Y luego, lo que eso desencadenaría como efecto de caos con onda expansiva hasta Colombia. Porque una cosa es un golpe de Estado y luego pues lo que le sigue, ¿no? Sí, algo que le preocupa a Estados Unidos, de hecho, el famoso día de después, o lo que continúa para intentar estabilizar un país luego de un derrocamiento. Porque una cosa es el Palacio Presidencial y otra, en este caso, son los cerros de Caracas o la frontera de la cual habla Gustavo Petro. En particular, cuando existe, lógicamente, un atrincheramiento ante la amenaza de Estados Unidos. Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores. Establecer la capacidad de la Milicia Nacional Bolivariana en todos los territorios del país. Como decíamos la semana pasada, mucho de lo que está pasando ahora entre Washington y Caracas se juega en el terreno de las operaciones psicológicas. Del lado de Estados Unidos se trata de mostrar un movimiento de tal presión sobre Venezuela que lleve a deserciones, golpes palaciegos o condiciones para una acción de fuerza contra el gobierno. En este caso, la presión es con el encadenamiento de acciones que decíamos al inicio, en particular ahora con los 3 destructores desplegados en el mar. Ina, imagino que estuviste analizando estos barquitos que están por el Caribe. Claro que sí, son barcos de guerra con sistema de combate Aegis que es centralmente defensivo, pero que tiene capacidades ofensivas, ya que carga diferentes tipos de misiles de ataque. Y si seguimos con la nota de Reuters que mencionabas al principio, Estados Unidos podría también desplegar varios aviones espía P-8 y al menos un submarino de ataque. Y así como Washington muestra su amenaza con un despliegue de filtraciones periodísticas y de barcos, por el otro lado, el gobierno venezolano envía un mensaje de disposición total a resistir y a utilizar todo el repertorio de respuestas y métodos posibles para hacerlo. Todos. Activación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, policías, milicias, organizaciones de base, aumento de las detenciones, cierre del espacio público y de la posibilidad de protestas. Mensajes de ida y mensajes de vuelta. Visto así, lo complejo del análisis es diferenciar entre correlación de fuerzas reales y correlaciones ilusionistas, entre lo que efectivamente ocurre y lo que se quiere mostrar que está ocurriendo, o a la distancia, por ejemplo, entre lo que pasa en los cuarteles y lo que pasa en las redes sociales. Complejo, en efecto, Estefanía. Y Estados Unidos, alentado crónicamente por una parte de la oposición venezolana, ha pensado varias veces, como esta, que las condiciones sociales y militares dentro de Venezuela están dadas para que una alta presión genere un quiebre interno. Por eso existe una impresión de loop, que es más que una impresión, es una repetición de pasos, discursos y expectativas. Y claro, en este programa no vamos a develar cuál es la correlación de fuerzas reales en Venezuela, pero sí dar cuenta de algunos hechos más que están en desarrollo. Uno, por ejemplo, es la prohibición por parte del gobierno de Venezuela de utilizar drones dentro del país por el lapso de al menos un mes. Los drones, esos que analizamos con detenimiento aquí en este programa ayer, precisamente por su peligrosidad. Exactamente, y además de los drones se están dando anuncios casi todos los días por parte de Diosdado Cabello de decomisos de armas y explosivos en varios lugares del país en lo que es la desactivación de varios planes de atentados, porque en vista de la escalada de presión que está haciendo Washington es de esperarse que haya acciones preparándose dentro de Venezuela. Recordémoslo, y como dice el dicho, recordar es vivir, que en el 2020, luego del anuncio de recompensa por Maduro y del despliegue militar en el Caribe, sí, este loop vino un mes después, la llamada Operación Gedeón. Imagino que la recuerdan. Claro que sí, la recuerdo, es la de las embarcaciones con mercenarios que llegaron a las costas venezolanas, donde por cierto fueron interceptados. Se habían entrenado en campamentos en Colombia y varios de ellos eran estadounidenses. Medio rocambolesco, la verdad, como dicen en Argentina, y como suele ser la derecha venezolana en realidad, aunque no por ello fue menos peligroso. Queda ahora por ver
¿qué es lo que sigue? ¿Qué hay luego de los barcos, los titulares, los mensajes por carriles públicos y privados? Si es que la tormenta que se acumula y acumula finalmente detonará como solo lo hace en el Caribe, así como un palo de agua, como dicen en Venezuela, o se alejará sin lluvia luego de los días en que los barcos y las recompensas dejen de ser noticia. Es temprano aún para saberlo, pero como decíamos hace unos días aquí al analizar Venezuela, iba a ser necesario ponerse alpargatas porque lo que se venía era joropo. Bueno, ya empezó oficialmente el joropo. Empezó el joropo. Gracias, Marco. Y además hoy, usted sabe, si me permite, pues hoy le habíamos informado a ustedes de la captura de estos 2 personas que faltaban en el organigrama o en el ampograma de los explosivistas. Fue capturado la persona que hizo el explosivo, el que lo hizo, el que le pagaron en Colombia para hacerlo, para volar aquí un grupo a venezolanos y venezolanas. Y fue capturada la mujer que hacía los pagos entre ellos. Y seguiremos nosotros hablando la cuerdita por si acaso queda algo. Pero ya todos los que participaron en esa vil acción hoy están capturados y puestos a la orden de la justicia. Adelante, Veloz. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Breaking news, estamos en guerra. Apa. Bueno, tranqui. En realidad, esto es lo que dice Fox News sobre Estados Unidos, y los enemigos de esta guerra no usan uniforme, sino que trafican fentanilo. Fox News alert, we're at war. This enemy, they don't wear a uniform. They're moving fentanyl by the truckload. Cartels are now officially in the Pentagon's crosshairs. And it's not just the wall anymore. Trump ordered the kill shot. The days of local drug busts and random motels, they were fun, but that's Breaking Bad stuff. Trump wants to take the fight to El Chapo's front yard. Mexico's got a big problemo. Yes, but it has nothing to do with Mexican territory. It has to do with their country. It does not involve our territory. El Presidente doesn't comprehende. Our job is to ensure our enemies know exactly what they will do to them if they threaten us, up to and including total war. Bueno, para el canal de Fox News, la guerra contra los cárteles ya comenzó y la presidenta de México, como le dicen el presidente, está confundida y no entiende que esto, dice él, no se trata de su país. Aunque, bueno, sí se trata de su país, pero ¿en qué se basa este canal, este channel, para decir que es guerra? Bueno, como decía el presentador, porque Trump no envió diplomáticos, sino que envió a Peter Hegseth. El secretario de Defensa, ¿eso significa entonces guerra? Según para la Fox News, sí, y una guerra bastante importante. Pero déjenme preguntarles, ¿a ustedes les emociona la posibilidad de tener cascos y botas estadounidenses en América Latina? Bueno, hay alguien a quien sí le emociona, vamos a verlo. Of World Strat, Jim Hansen. Jim, what kind of operations do you envision happening in Central and South America in this cartel war? Jesse, I don't think anybody would be more thrilled than me to watch some helmet cam footage of a bunch of JSOC pipe hitters rappelling out of helicopters and stacking cartel members like cordwood. If their cartels are killing people in the United States and the MS-13 and Tren de Aragua gangs are, why can't we kill their leaders just the same way President Trump pointed out we took care of Soleimani? That would be an imminent threat. Mexican president played nice. ¿Qué le pasa a este periodista metiendo palabras en español permanente? Es Fox News. Racismo completamente. Son los que inventaron Bad Hombre. Escuchamos a Jim Henson, ex miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, y dice, si ellos matan a estadounidenses con sus drogas, nosotros podemos matar a líderes como Soleimani. Es curioso que cuando se menciona al líder de un cártel, no es precisamente Soleimani quien te viene a la mente. Ese suena más, y de hecho lo fue antes de que lo asesinaran por orden de Donald Trump, fue un líder político, así que juzguen ustedes. Sí, y con esa ambigüedad de justificar toda acción sin explicar muy bien a quién va dirigida, porque a ver, el Tren de Aragua es de Venezuela y Venezuela no está al lado de México, por tanto hablar de una región muy amplia.
En los titulares también lo podemos encontrar, esto respecto al despliegue de tropas que mencionaba Marco al principio en su sección. Pero primero vamos a escuchar a Nelson Valido, presidente consejero de Comercio y de Seguridad Fronteriza, sobre el despliegue en el mar de las tropas, que, bueno, qué significa para él este despliegue en el Caribe y esto que implica en la lucha de los cárteles. Pero no lo vamos a escuchar en una conferencia de prensa como tendría que ser, sino que lo vamos a escuchar en Fox News. Ese es el canal de confianza y formación del gabinete de Trump. Significance does the Caribbean play in the larger issue at hand here with cartels? Well, you have a lot of these countries. You have a lot of islands. You have a lot of countries like Cuba that have always been a state sponsor of terror. You have Venezuela. You have, the areas, some of these areas in Colombia that they create submarines. They make submarines. They transport drugs. There's a lot of jungle in some of these areas. Again, not all the countries are in on this thing in the sense of wanting to help to the level that we need their help. But ultimately, I know their citizens are, because their citizens are sick and tired of having this kind of problems in their home countries. And ultimately, what they want to do is rid themselves of the corrupt and the criminal element and get on with their lives and the quality of life, which is suffering. So having our troops in these areas just sends out a message of basically say, hey, we're here. If you don't act, we may just have to act on your behalf. Bueno, según ellos, Cuba habilita terrorismo. Pero Marco, ¿en Cuba hay cárteles? Según este ranking mundial de países con más crimen organizado hecho por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, Cuba ocupa el lugar número 165. Y también escuchamos que mencionan a Venezuela. Claro, el líder de un cártel importante, según Estados Unidos, es Maduro. Claro, y si Soleimani no me sonaba a la imagen de un líder de un cártel, Maduro la verdad que tampoco. En particular, si se toma en cuenta que Naciones Unidas declaró a Venezuela como país libre de cultivos de coca. Entonces, a los medios estadounidenses ¿les queda o no les queda claro qué hacen las tropas en el Caribe, Estefanía? Ni a ellos ni a nadie. Bloomberg, Estados Unidos despliega 4,000 tropas en América Latina en su lucha contra los cárteles. Ni el titular ni la nota dicen qué cárteles o qué parte de América Latina, que por cierto es un continente. Además dice lucha a lo que Fox News llama guerra. CNN, el ejército estadounidense despliega más de 4,000 soldados adicionales en aguas de América Latina como parte de la misión de Trump contra los cárteles. Aquí es ataque, ya no es guerra, no es lucha, sino una misión. Y de definir aguas latinoamericanas ni hablamos, ¿no? Total, Latinoamérica es lo que sea. Y esta confusión sobre qué diablos es este despliegue del gobierno estadounidense, no solo la comparto yo. Resulta que WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, que básicamente es una ONG que promueve los derechos humanos, la democracia, la justicia social en América Latina. Ya se imaginarán que muy fans de Venezuela o Cuba no son, pero que, bueno, actúa como grupo de cabildeo, o sea, un lobby en Washington, D.C., para influir en las políticas de Estados Unidos hacia Latinoamérica y, bueno, parece ser que logran ser escuchados. Mucho, sí los escuchan y vamos a ver lo que dijeron en su página web. Publicaron exactamente esto: 5 razones por las que el plan militar anticárteles de Trump fracasará. Ahí WOLA plantea varias preguntas, entre ellas una importante: ¿cuál sería el objetivo de enviar a las Fuerzas Armadas estadounidenses a atacar a un grupo criminal extranjero, a un líder de un cártel o a un objetivo como un laboratorio de drogas? Y en la misma publicación, más abajo, casi hacia el final, en el punto 5, para mí viene la duda con la que nos dejan los titulares y que no se plantean los medios estadounidenses. Más allá del despliegue que aparece en las notas, ¿cuál es el objetivo? Ina, léenos lo que escribe WOLA. Voy, de nuevo, es difícil discernir el objetivo. Supongamos que el gobierno de Trump desplegara fuerzas militares estadounidenses contra el Cártel de los Soles, una estructura criminal amorfa, poco organizada y sin jerarquías. ¿Sería la acción resultante una operación quirúrgica contra unos pocos oficiales corruptos? O, dado que el Cártel de los Soles está profundamente arraigado en el régimen de Maduro, ¿se convertiría esto en el pretexto para una invasión total de Venezuela? Le dan pistas, ¿no? Como dice WOLA, dudemos y tratemos de entender esto, porque entonces en papel, en titulares, en periódicos, es una guerra contra las drogas, contra los cárteles, una guerra que no precisa autorización alguna más que el aumento del presupuesto para el gasto militar, pero de facto parecería que es una guerra directamente con gobernantes de ciertos países. Bueno, en la ambigüedad de todas estas noticias se permite dudar o llegar una a sus propias conclusiones. We're here. If you don't act,
We may just have to act on your behalf. And until that really happens, that's when we're really going to start sending a message to a lot of these countries, including Mexico, that if you don't do your job, if you don't help us like you're supposed to help us, ultimately helping your people and our people, then we just have to take this action on our own. And at that point, you know, it is what it is. Y la presión de cooperar con este despliegue, frente o guerra, según Fox, no solo es simbólica, es tangible y va de ejemplo lo que acaba de pasar con la declaración de la DEA, que no sé si la habrán visto en la audiencia. Sí, bueno, como decía el video, vamos a tener que actuar en su nombre y se los voy a contar a través de los medios. Hace 2 días, el Reforma de este pasquín inmundo de la derecha. El Reforma publicó una portada con este titular: van la DEA y México por capos fronterizos. En la portada viene algo que dice: ayer elementos de la DEA iniciaron el entrenamiento de agentes mexicanos para combatir a capos criminales que operan en la frontera común de México y Estados Unidos. Imagino que citarían a sus fuentes de confianza, ¿no? Pues no, de hecho no mencionan fuentes, no mencionan de dónde salió la información, si fue un comunicado, si fue una entrevista, y tampoco mencionan haberle preguntado a la otra parte implicada, al gobierno mexicano. Calidad periodística, la marca de la casa. Hoy sabemos que fue en efecto un comunicado de la DEA, la base de información. Bueno, Marco, pues te reto a encontrar ese comunicado en la nota del Reforma. Lo que sí vimos fue la declaración de la presidenta negando estos hechos. Esto me recordó al post de Simón Levy, donde dice: hoy quiero compartirles con alegría que he conversado con Rojo de la Vega, y Rojo de la Vega le responde: Simón, no hemos tenido el gusto de vernos o platicar. Casi igual es lo que está pasando con esta situación, y parece chiste, pero es anécdota. La Embajada de Estados Unidos responde a la negación de la presidenta con un post de la portada del Reforma. ¿Y por qué será solamente la portada del Reforma? Ay, no lo sé. ¿Dónde está el post? No te portes como el Reforma. No, perdón, miren, yo lo tengo por acá, déjenme lo busco. Lo voy a buscar, ¿eh? Yo aquí lo tengo. Para que lo busco. No, yo no lo encuentro. Che. No está, parece que no está el post, muchachos. Uy, parece que la embajada borró el post, pero la nota del Reforma, presumiendo este post, sí queda, y el Reforma, muy orgulloso, publica una nota que dice: presume embajada cooperación de México con la DEA, y dice: la embajada estadounidense acompañó su mensaje en redes sociales con una imagen de la portada del Reforma este 19 de agosto. Eso es orgullo. Amor con amor se paga, dicen por aquí en México. Así que eso de la DEA es una prueba más de lo que escuchamos hoy en los videos de Fox News. O cooperan o los obligamos a aceptar que ya cooperaron. La pregunta es: ¿cooperar en qué exactamente? En lo que los medios llaman de tan distintas maneras, en lugares que no informan cuáles son y llaman Latinoamérica. No se sabe qué pretende Trump, y por los titulares, créanme que tampoco nos estamos enterando. Gracias, Estefanía. La República Bolivariana de Venezuela, que más ha combatido al narcotráfico y la verdadera lucha contra el narcotráfico en Venezuela, empezó el día que Hugo Chávez expulsó a la DEA, que son los principales narcotraficantes de este planeta. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Bueno, la pregunta que sobrevuela todo esto es: ¿cuán preparada está Venezuela para todo esto? Vamos a responderlo con unas experiencias históricas, con unas lecciones de la historia. ¿Por qué Cuba no fue invadida? Ganas a Estados Unidos nunca le faltaron. Columnas de tanques blindados atravesaron los mares antes de llegar al desierto de Irak, tiñeron con el rojo de la sangre y el fuego el suelo de Vietnam, invadieron Afganistán y también Panamá, bombardearon Libia y desplegaron marines en Somalia, recorrieron el mundo inventando excusas y tirando bombas sobre pueblos desarmados. Cuba es una pequeña isla con una población 4 veces menor que la de Irak y a solo 90 millas de Miami. Debería ser un bocado fácil para esta maquinaria de guerra global. Sin embargo, no volvió a ser atacada de manera militar directa después del intento de desembarco en Bahía de los Cochinos allá por 1961. ¿Por qué nunca volvieron a atacar a Cuba? Uno de los motivos lo podemos encontrar en los cálculos que realizaban los organismos militares y de inteligencia de Estados Unidos. Para quienes toman las decisiones en Washington, los muertos ajenos obviamente importan nada.
y no vayamos a creer que los propios importan, pero sí están muy atentos estos señores al impacto que los muertos tienen sobre la opinión pública. La vida no vale nada, pero de la opinión pública dependen sus carreras. Toda una definición acerca de la no moral de esta gente. En la sociedad del espectáculo importa menos lo que ocurre que cómo se percibe lo que ocurre. De nuevo, entonces, ¿por qué Estados Unidos, con la fijación que tiene con la isla, no volvió a atacar a Cuba? Los informes de inteligencia proyectaban una cantidad de bajas inaceptables que volvería a la opinión pública en contra del gobierno que tomara esa decisión. En la época de la Guerra Fría hablaban de entre 30 y 50.000 bajas en los primeros 30 días de invasión. Los cálculos actuales no se conocen, son documentos secretos, pero seguramente son cifras más elevadas, ya que Cuba fue perfeccionando su sistema de defensa. Para poner el dato en perspectiva, tengamos en cuenta que Estados Unidos tuvo 4.600 bajas durante los 8 años que permaneció en Irak. En este caso estamos hablando de una cantidad 6 veces superior en apenas 30 días. La pregunta que surge entonces es, ¿a qué se debe esta capacidad de Cuba para ejercer tanto daño a un posible agresor? Una población pequeña, un país que carece de una industria militar de punta y con una cantidad limitada de recursos. ¿Dónde sostiene su fortaleza? Bueno, la respuesta está en la organización de esos recursos escasos. Y si hablamos de defensa, nos tenemos que referir a la doctrina militar que rige la defensa de la isla. La guerra de todo el pueblo. ¿En qué consiste? En que la defensa del país no es una tarea exclusiva de sus fuerzas armadas profesionales, sino de todos los ciudadanos. Según la doctrina, la movilización en caso de agresión debe ser total. Todos los recursos de la nación se comprometen con su defensa. ¿Cómo podemos visualizar eso quienes no somos necesariamente especialistas en temas militares, Sina? Bueno, más allá de la movilización de los militares profesionales, se conforman milicias en todo el país. Los trabajadores en una fábrica, los campesinos y hasta los profesores y los estudiantes en las universidades forman unidades que tienen tareas específicas. Para poder hacerlo, reciben instrucción y se realizan ejercicios en tiempos de paz. La guerra de todo el pueblo está diseñada en función de enfrentar a un enemigo tecnológicamente superior, es irregular, asimétrica y emplea tácticas de guerrilla. El objetivo es el que mencionamos anteriormente, que la ocupación tenga un costo tan alto que el atacante se vea disuadido. A diferencia de una guerra asimétrica y convencional, el enemigo podrá entrar en el territorio, pues lo que no podrá es controlarlo. En el caso de Cuba, esta doctrina fue elaborada a partir de la influencia de distintas experiencias históricas. Por un lado, las guerras de la independencia en el siglo XIX contra la dominación colonial española, y luego incorporó también las lecciones surgidas de la resistencia de Vietnam. ¿Cómo hizo un pueblo primordialmente campesino para enfrentar y derrotar a la mayor potencia militar del planeta? La guerra de todo el pueblo también fue influenciada por la Unión Soviética y actualmente por China y los desarrollos del Ejército Popular de Liberación. Aquí tenían en pantalla un libro que les recomiendo mucho para entender un poquito más sobre esa doctrina. Pero, ¿por qué estamos hablando de Cuba si quien anunció la movilización de las milicias es Nicolás Maduro? Bueno, a partir del año 1999, Venezuela comenzó a reelaborar esta doctrina para adaptarla a su propia realidad. El nombre que recibió es Guerra Popular de Resistencia y Doctrina de la Defensa Integral de la Nación. El germen de lo que hoy son las milicias fue creado 8 años después, cuando se adoptó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada. Desde entonces, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está compuesta por 5 elementos, los habituales 3, Ejército, Armada y Aviación, a los que se sumaron la Guardia Nacional y las milicias populares. El desarrollo de las milicias comenzó a cobrar fuerza a partir del año 2009 y plasma una de las directrices del pensamiento político de Hugo Chávez, la unidad cívico-militar. Mediante esta idea, Chávez pretendía evitar que la división entre civiles y militares pudiera ser utilizada por los enemigos externos para crear un enfrentamiento interno. El ejército enfrentando a su propio pueblo, una situación que casi todos los países de Latinoamérica padecieron en algún momento de su historia. Los ejércitos latinoamericanos, o una buena parte de ellos, nacieron de hecho como ejércitos antiimperialistas peleando contra la ocupación española. Los casos más emblemáticos son los de Bolívar y San Martín, que hicieron formaciones militares surgidas en el seno del pueblo
para pelear precisamente contra la ocupación extranjera y que luego se fueron institucionalizando. Sin embargo, durante el siglo XX, las largas pezuñas que vienen desde el norte influenciaron a los ejércitos hasta convertirlos en lo contrario de lo que habían sido en su origen, ejércitos manipulados desde el exterior, bien dispuestos para defender intereses extranjeros o de las clases dominantes y para dirigir los fusiles en contra de su propio pueblo cuando haga falta. Y la doctrina que adiestró a los ejércitos en contra de sus pueblos fue la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que seguro la escucharon hablar, impulsada por el Pentágono para toda América Latina. Bajo esos lineamientos, los ejércitos se concentraron en acabar con los llamados enemigos internos, mal llamados enemigos internos. El ejército separado de su pueblo y convirtiéndose en su verdugo. Hugo Chávez tenía bien presente esa historia. En muchas ocasiones se refirió al Caracazo cuando el ejército al que pertenecía reprimió salvajemente al pueblo venezolano que se había levantado contra un plan de ajuste impulsado por el Fondo Monetario Internacional. Si bien a él no le tocó participar, esa experiencia se convirtió en una marca indeleble en su conciencia. Pero ¿cómo evitar que esto se repita y cómo generar los anticuerpos para que las Fuerzas Armadas no vuelvan a dirigir sus armas en contra del pueblo? La unidad cívico-militar fue la respuesta que encontraron en Venezuela para ese dilema. La Guerra Popular de Resistencia es su doctrina y la Milicia Nacional Bolivariana su concreción. La doctrina de la seguridad nacional necesita un ejército separado del pueblo. La Guerra Popular de Resistencia tiene como condición un pueblo fusionado con sus fuerzas armadas. La movilización de las milicias que instruyó Nicolás Maduro ante las amenazas de Donald Trump es la contracara de lo que nos dicen tantos medios de comunicación. No se trata, me parece, de un ímpetu guerrerista. Venezuela no parece tener intención de agredir a nadie, pero sí se trata de mostrar músculo y unidad para que los belicistas en Washington desistan en su voluntad de agredir a Venezuela. Se trata de aplicar para Venezuela la misma vacuna que funcionó a lo largo de tantas décadas para Cuba. Como repiten en Venezuela, una cosa es entrar y otra cosa es salir. Es importante que Trump lo tenga en cuenta. La fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo. Bastantes sabanas hay aquí. Bastantes islas hay aquí. Bastante selvas hay aquí. Bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña el fundador de Opera Mundi, Breno Altman, periodista y amigo de esta casa. Breno, muchas gracias por estar aquí. Hola, un gustazo estar con ustedes, Marco, Ina, Estefanía. Breno, una operación militar de Estados Unidos contra Venezuela, ¿tú la ves posible a estas alturas o sigue siendo como una suerte de farol de Trump? Yo creo que es posible, pero yo consideraría el actual escenario como un escenario, como dicen los expertos, un escenario de guerra psicológica. Yo creo que la intención de Donald Trump, al mejor es la tendencia principal, la intención de Donald Trump es poner máxima presión sobre Venezuela, como lo hace también en otras circunstancias, bajo otras circunstancias, sobre Brasil. Yo no creo que estamos delante de una situación donde se pueda desencadenar a corto plazo una guerra, una operación militar efectiva. Hay siempre el riesgo que una situación de ese tipo se cambie de estrategia, pero fundamentalmente yo creo que estamos delante de un escenario de guerra psicológica. Además, es el escenario o la forma de actuación
de Donald Trump con muchos países en el mundo. Solo lo hace así con la Rusia de Ina, ¿no? Con la Rusia y con China. Trump no opera de esa forma, pero con Europa, con Canadá, con México, con Latinoamérica, con todos los demás países, es su instrumento de operación política, establecer un intenso y tenso clima de guerra psicológica. No lo hace con Rusia y no lo hace con China, lo hace de forma más moderada por el poderío militar que tienen Rusia y China, y porque Rusia y China no tienen en su interior, digamos, una quinta columna que esté supeditada a los dictámenes, a los intereses de la Casa Blanca. Eso no ocurre en Latinoamérica. En nuestros países latinoamericanos hay sectores económicos y sociales que son sensibles, digamos, a los intereses de la Casa Blanca y que pueden accionar en conjunto con la Casa Blanca contra sus gobiernos. Eso no se pasa en China y Rusia, además del poderío militar. Y por eso Donald Trump corta con esos países, digamos, de una forma más tranquila. Breno, gusto saludarte. Yo te preguntaría si está Venezuela preparada para disuadir este despliegue que hace el gobierno estadounidense y Trump. Mira, ese es un análisis siempre muy difícil de hacer, ¿no? Si uno mira a los números militares, Venezuela es mucho más débil que Estados Unidos bajo todos los temas, ¿no? El aéreo, el naval, el terrestre. O sea, Venezuela no tiene la misma capacidad de Estados Unidos para nada. Pero nosotros conocemos en la historia lo que ocurre con esas operaciones de invasión, aunque sean operaciones limitadas. Una cosa es tener poder militar, otra cosa es ocupar o atacar el territorio de un otro país, aunque ese otro país sea más débil militarmente. Venezuela tiene a su lado una situación muy especial. Primero, Fuerzas Armadas, son las únicas Fuerzas Armadas de Sudamérica, de Latinoamérica, con la excepción de Cuba, que no tiene vínculos con Estados Unidos. Son Fuerzas Armadas integradas al proceso bolivariano, no son Fuerzas Armadas que como institución o en su comando tenga vínculos de subalternidad con Estados Unidos. Además, el concepto, la doctrina militar de Venezuela, que es la doctrina de la guerra de todo el pueblo, que es la doctrina que la empleó la Unión Soviética contra los nazis o los vietnamitas contra Francia y contra Estados Unidos, y bajo ese concepto también se reorganizó el ejército de Cuba después del colapso de la Unión Soviética. Ese concepto de guerra popular hace con que Venezuela tenga una amplia capacidad de movilización popular armada, lo que trató de enseñar a todos Nicolás Maduro en esos últimos días, cuando convocó las milicias populares, los 4.5 millones de personas que integran las milicias populares. Delante de una fuerza popular armada de esa naturaleza, no creo que Estados Unidos tendría vida fácil. Yo creo que Venezuela tiene una capacidad militar que no puede ser subestimada exactamente por su con capacidad de movilización, una capacidad de movilización popular que ha sido construida en los últimos 26 años, desde que Chávez llegó al gobierno. Es una movilización civil de apoyo popular, pero también es una movilización popular en términos de construcción de una fuerza militar, digamos, de apoyo a las Fuerzas Armadas tradicionales. Entonces, yo creo que Estados Unidos incorrería en un grave error de cálculo si subestimara la capacidad defensiva de Venezuela. Pero, vuelvo a decir, es muy difícil analizar una situación de ese tipo, una situación militar en la cual siempre hay muchos secretos, siempre hay muchas informaciones que uno no puede detener, digamos, de forma concreta. Pero yo creo
de lo que yo conozco de Venezuela, ellos tienen una capacidad militar defensiva que quizás sea la más importante en Latinoamérica junto con Cuba. Breno, gracias por acompañarnos. Por último, te pregunto, ¿qué se podría hacer desde la región, que tiene dificultad para integrarse, pero desde la región ante esta situación, y en particular desde Brasil, que es un país que, bueno, inclina la balanza, o por lo menos tiene la potencia para inclinar balanza? Mira, yo creo que la sugerencia de Gustavo Petro, la reacción política de Gustavo Petro y la sugerencia que él hizo me parece muy adecuada. Que se reúnan inmediatamente los cancilleres de Latinoamérica para que se pueda tener una posición como bloque, como región, en relación a la escalada de Estados Unidos, que empezó, o sea, ya existía en relación a Cuba y Venezuela, ahora también contra Brasil, y hay un refuerzo de esa escalada contra Venezuela, y eso se va ampliando, ¿no? Ya para Colombia y otros países que tengan un rol contrahegemónico en nuestro subcontinente. Entonces yo creo que esa sería una iniciativa política fundamental, o sea, una reunión, una cumbre de los que para que se pueda alinear una posición en común. Sobre Brasil, mira, Brasil es una situación difícil. ¿Por qué es difícil? Primero, porque la más grande quinta columna que tiene Trump en su favor es exactamente la quinta columna brasileña. O sea, las élites empresariales brasileñas son muy superditadas a los intereses de los grandes conglomerados de Estados Unidos. Y las Fuerzas Armadas brasileñas son históricamente, al mejor desde el fin de la Segunda Guerra, las Fuerzas Armadas brasileñas tiene muchos vínculos con Estados Unidos. Una ironía de la vida. El único momento en que se rompieron acuerdos militares con Estados Unidos ha sido bajo la dictadura de Ernesto Geisel entre 74 y 79. Geisel rompió las relaciones militares con Estados Unidos, pero después eso se restableció y Brasil depende mucho de la tecnología y de los proveedores militares que vienen de Estados Unidos. Entonces el presidente Lula tiene mucha debilidad en su reacción. Además, yo creo que el gobierno del presidente Lula ha cometido muchos errores en relación a Venezuela, por no reconocer el resultado electoral del año pasado, ni siquiera cuando la Corte Suprema de Venezuela emitió un fallo reconociendo el triunfo de Nicolás Maduro, después con un veto al ingreso de Venezuela en el BRICS. Yo creo que el presidente Lula se ha equivocado en esa situación y ahora tiene que, virar esa página y tratar de reconstruir una alianza estratégica con Venezuela, y eso no es fácil. En Brasil, el presidente Lula aún no revela señales de que esté dispuesto a hacerlo, pero la situación lo exige. O sea, el continente tiene que estar unido para intentar detener esa escalada. Cada uno por sí mismo va a resultar una respuesta mucho más débil. Es necesario un nivel más amplio de integración para una respuesta como corresponde a esa escalada de Estados Unidos. Breno, muchísimas gracias por tu análisis. Te enviamos un abrazo desde Ciudad de México. Gracias, Ina, Marcos, España. Un honor estar con ustedes y acá en la base con la distinta audiencia de ustedes. Gracias. Y llegamos al final del programa. Y no se olviden de, como siempre, suscribirse al canal La Base América Latina, dejar sus comentarios, poner un me gusta para ayudar que el algoritmo mueva este vídeo y la comunidad crezca. También si quieren apoyar Canal Red lo pueden hacer escaneando el QR y haciéndose socios y socias de este humilde proyecto periodístico. Mañana más en este lugar. Hasta mañana.